tenemos en la mente este rey Salomón sabio que resuelve los conflictos con un derroche de sapiencia, y enseguida recordamos el cuento de las dos mujeres que le llevan un bebé para que él decida quién es la madre del niño. Salomón entonces decide partir al niño en dos y darle a cada quien una mitad. La verdadera madre del niño dice, no, por favor, dénselo a la otra. Y esta impostora dice, pues a mí me parece bien que cada uno se quede con la mitad del niño. Inmediatamente Salomón se da cuenta quién es la madre del niño y pues así resuelve este conflicto. También nos viene a la mente este Salomón extremadamente rico que tiene unos palacios suntuosos, las minas de cobre más famosas del mundo, las famosas minas del rey Salomón, los establos de caballos más grandes del mundo, lleno de piedras preciosas todo a su alrededor, que nos recuerda un poco este mundo de las mil y una noche. Y no es casual, no es nada casual, porque precisamente de este mundo vienen esas historias. También tenemos que de todas partes acuden embajadores y reyes a conocer a Salomón, a conocer la gran fama que lo precede. Y aquí lo más que nos viene a la mente, lo que más recordamos es la reina de Saba. Este famoso romance entre Salomón y la reina de Saba, que va a visitarlo. Incluso está esta leyenda de que tienen un hijo, el cual está envuelto en mil historias que también hemos oído por ahí. Pero bien, ¿solo se habla de este Salomón en la Biblia? Creo que vamos a tener que hacer una relectura del libro de Reyes. En los capítulos 1 y 2 del primer libro de Reyes encontramos un Salomón completamente pasivo. Es su madre Betsabé la que mueve todos los hilos para conseguir que Salomón obtenga el poder sobre su hermano Adonías, que es en realidad quien tenía los derechos. Aquí es apenas al final del capítulo 2 cuando Salomón empieza a ejercer el poder que su madre Betsabé le otorgó. A partir del capítulo 3 y hasta el capítulo 11 encontramos entonces con este Salomón grandioso, el Salomón de nuestras mentes, de nuestros recuerdos. Este Salomón que envuelve a todo el mundo con su sabiduría, con su riqueza, que es la envidia de todos. Pero bien, ¿puede sostenerse históricamente este relato? ¿Qué nos dice la arqueología? Israel Finkelstein, prestigioso arqueólogo y además profesor de Limud, lo cual nos hace estar muy orgullosos, en su libro David y Salomón, que se los voy a presentar. Es un excelente libro, se los recomiendo muchísimo si quieren saber más de este tema. Aquí nos da muchas evidencias de que este relato no es más que una leyenda. Es una narración elaborada para perseguir un fin político religioso. Recordar que estos dos conceptos no se pueden separar en el mundo antiguo. ¿Y qué hace? Es una narración, es un recuerdo no de la época en que vivió Salomón, sino de la época en que Judá se está recuperando de la invasión, de la destrucción que dejó Sennacherib. Estamos hablando aquí finales del siglo VIII, principios del siglo VII, en los reinados de Ezequías y Manasés. Como nos dice Finkelstein, si hay un personaje histórico que se parece a este Salomón de la leyenda, es en realidad Manasés. Empecemos a desmenuzar el relato bíblico. Tenemos en Reyes, capítulo 9, versículo 15, que nos dice: esto es lo referente a la prestación personal que el rey Salomón estableció para construir el templo de Yahvé y el palacio real, el Miló y la muralla de Jerusalén, Hazor, Megiddo y Gezer. Ok, qué interesante. Aquí tenemos que nos engloba tres ciudades que nos llaman la atención: Hazor, Megiddo y Gezer. Aquí en las excavaciones arqueológicas en estos tres lugares se encontraron unas puertas. Estas puertas tienen 6 cámaras y se les llamó las puertas del rey Salomón, precisamente
por la mención que se hace en este relato bíblico, y además se le dataron en el siglo X, porque lo único que tenían para comparar era la lectura, esta lectura bíblica. Posteriormente, ya con mucho más recursos, en realidad estas puertas se ubican, incluso ni siquiera son del mismo momento, son momentos diferentes entre el siglo IX y el siglo VIII. Se han encontrado además puertas similares, no solo en esta región, sino fuera de las fronteras de lo que supuestamente era el reino de Salomón. Tanto Hazor como Megido y Gezer fueron ciudades israelitas, que en realidad florecieron en la primera mitad del siglo VIII, bajo el mandato de Jeroboam II. Estas puertas no fueron construidas evidentemente por el rey Salomón. Aquí entonces estamos atribuyendo anacrónicamente una grandeza arquitectónica que en realidad Salomón no tuvo. Él no construyó todas estas ciudades, mucho menos estas puertas. Se pretende dar una visión de una monarquía unificada, la del norte y la del sur, Israel y Judá, bajo el reinado de Salomón. Pero la evidencia arqueológica nos demuestra que esto es un anacronismo. Ahora veamos una parte que me gusta muchísimo: los caballos del rey Salomón. Podemos leer en Primera de Reyes, en el capítulo 5, en los versículos del 6 al 8. Podemos leer en Primera de Reyes, capítulo 5, versículos del 6 al 8, y me voy a poner los lentes porque no vi nada la vez anterior. Dice así: Salomón disponía de establos para 4,000 caballos de tiro y 12,000 caballos de montar. Y hay versiones que dicen 40,000. ¡Wow! Esto es una cantidad inmensa de caballos. Pues a principios de 1920 los arqueólogos encontraron en Megido lo que pensaron que serían los establos del rey Salomón. Actualmente sabemos que fueron construidos en la época de prosperidad del Reino del Norte, la primera mitad del siglo VIII, otra vez bajo el reinado de Jeroboam II. Y aquí debemos mencionar, vamos a hacer un paréntesis, que Israel era muy conocido por sus jinetes, por el comercio de caballo, por toda su destrezas ecuestres, podemos llamarle así. Esto incluso está mencionado en las listas de caballos del fuerte Salmanasar, bajo el reinado de Sargón II. Ahí se menciona que de las 7 unidades que tenían, una era formada por este contingente, vamos a llamarles israelitas, que además provenían de la región de Samaria, que era la capital del Reino del Norte. ¿Cómo podemos interpretar esto? Bueno, los numerosos y complejos establos para cientos de caballo que encontramos en Megido, pues yo creo que nos da una idea de la participación que tenía Israel en este comercio internacional de los caballos. Ahora, ¿por qué es importante este comercio? ¿De dónde venía? Bueno, pues aquí lo podemos relacionar con el importante imperio que era Siria en esos momentos. Ellos necesitaban muchísimos caballos para mantener sus carros de guerra, los cuales los necesitaban para mantener precisamente este imperio, que era muy grande, y necesitaban, como lo es ahora y en cualquier época, pues tú necesitas mantener bajo supervisión, bajo cierta amenaza a todo el territorio para que nadie se vaya a sublevar. ¿De dónde salían estos caballos? ¿Por qué eran tan famosos? Bueno, estos caballos provenían sobre todo de Egipto, en el sur de Egipto, la región de Kush. De hecho, son conocidos como caballos cushitas. Israel en esta parte, en el siglo VII, fue el principal importador e intermediario de este comercio de caballos con el imperio asirio. Tenemos entonces nuevamente un dato anacrónico. Se ubica este comercio, este negocio de caballos, que es completamente de otra época, de otro siglo, otra vez con el recuerdo del rey Salomón.
Estas cifras exageradas de caballos y establos y carros que están mencionadas en la Biblia también las podemos ver como una creación literaria dirigida a que el lector se sienta impresionado, pues. Es para obnubilar al lector más que para una precisión y una exactitud histórica. Aquí nos encontramos entonces con el segundo anacronismo entre Salomón y la realidad. Nos vamos a ocupar ahora de la reina de Saba. La reina de Saba, este romance que todos recordamos y nos parece precioso, ¿pudo ocurrir realmente? Podemos decir casi con toda seguridad que no. ¿Qué nos dice la evidencia arqueológica o literaria? Tenemos que el reino sabeo, donde se encuentra el actual Yemen, no floreció como una fuente importante del comercio internacional hasta mediados del siglo VIII. De hecho, durante el reinado de Manasés, precisamente eran muy famosos por sus productos aromáticos, que eran trasladados en caravanas de camellos hacia el Levante. Dicho sea de paso, los camellos son unos animales que se domesticaron muy tardíamente. No es hasta el siglo VII que lo podemos ver como un animal común en esta zona. Así que los relatos que encontramos en la Biblia que se mencionan los camellos, como es el relato de Raquel, también es un anacronismo dentro del texto. Ahora bien, la reina de Saba, en cuanto a la reina de Saba, este dato puede encerrar una nota de credibilidad. Efectivamente, varios textos asirios del siglo VIII y del siglo VII mencionan la presencia de reinas en el mundo árabe. La historia de Salomón y la reina de Saba parece, pues, es el tercer anacronismo que encontramos en el texto, posiblemente ideado para legitimar el comercio de Judá con el mundo arábigo. Una visita de tal estilo ciertamente pudo ocurrir, pero bajo el reinado de Manasés. Otra vez Manasés, no bajo el reinado de Salomón. Pasemos ahora al Templo de Jerusalén, que conocemos todos como el Templo de Salomón. ¿Lo construyó Salomón realmente? Pues ciertamente pudo hacerlo, pudo construir un templo, pero tomemos en cuenta las condiciones existentes en Judá en el siglo X. Y aquí la arqueología es la que pone la pauta. Nos encontramos con un reino pequeño y aislado, sin un poder político importante y por ende sin grandes recursos económicos. El templo que Salomón construyó bajo esas condiciones, pues era un templo muy modesto, un templo sin lujos, casi que pudiéramos decir rústico. Un templo como la descripción que nos hace la Biblia, con esa suntuosidad y con esa riqueza, en realidad solo pudo ser construido décadas más tarde, siglo más tarde, cuando Judá se convirtió en un reino mucho más complejo. Y llegamos a las minas del rey Salomón. ¿Qué encontramos en este caso? Los textos nos hablan de grandes explotaciones de cobre en el Valle del Jordán. Y esto llevó a los arqueólogos bíblicos en la década de los años 30 del siglo pasado a hacer una gran búsqueda en esta zona. Finalmente se encontraron en el sur de Israel, en Tima, o Tima, no sé cómo se pronuncie, y en el cercano Tel El Geleife, conocido o mencionado en el texto bíblico como la población de Ezión Geber. Pero aquí nos encontramos nuevamente con un ligero problema de fechas. Las minas de Tima son ubicadas al menos 2 siglos antes de la existencia o de la época en que se supone que vivió el rey Salomón, y el poblado de Tel El Geleife se ocupó como tal por lo menos 2 siglos después de la existencia de Salomón. Los estudios recientes han demostrado que el periodo de minería y producción intensa que se describe en realidad durante el reinado de Salomón se ubica más bien a finales del siglo VIII y a principios del siglo VII, que es bajo los auspicios del reinado de Asiria.
O sea, llegamos otra vez a que las condiciones descritas para el reinado del rey Salomón en realidad están presentes durante el reinado de Manasés, quien fue en realidad quien promocionó y promovió las condiciones necesarias para que se diera este amplio comercio del reino de Judá con la potencia de Asiria. Entremos ahora a un tercer Salomón, el que nos narran en Reyes en los capítulos 10 al 12. Aquí nos encontramos con un Salomón idólatra que se ha dejado seducir por sus cuantiosas mujeres para venerar a los dioses de donde ellas vienen. Es un Salomón que se ha apartado del camino de Yahvé, que además es un tirano con su pueblo. Los tiene con unas cargas impositivas brutales, les hace pesado su yugo, como ellos mismos mencionan, les levanta levas para las construcciones. Es un Salomón que realmente es repudiado por su pueblo. Este es el primer Salomón que se escribe y muy probablemente el verdadero. Y aquí les comento un tip. Cuando en una narración tenemos que el autor nos expresa una característica negativa del personaje, del héroe, digámoslo así, muy probablemente esa característica es cierta. Esa característica incómoda puede ser real porque no tienen forma de quitarla. Eso es como un paréntesis, un comentario al margen. Después, con los años, necesitan reivindicar esta figura del rey Salomón. Y es que se empiezan a escribir estas leyendas y estos relatos donde tenemos este Salomón que admiramos tanto, que se nos hace una figura grandiosa. ¿Con qué objetivo? Surge esta leyenda del rey sabio, del rey magnánimo, lleno de riquezas, siempre con un objetivo político en la mira: legitimar ante el pueblo de Judá los intereses comerciales de la corte del rey Manasés con el poderoso imperio de Asiria. Espero que les haya gustado esta pequeña cápsula y los quiero invitar a tomar el primer curso que haremos en la plataforma de Limud México. Este curso empieza el día 26 de julio, lo impartirá nuestro queridísimo profesor César Silva. El curso se llama Detrás del Canon. Aquí vamos a poder aprender todos estos pequeños detalles que platicamos en las cápsulas. Cuándo fueron escritos, el contexto histórico, cuántos autores hay. La verdad es que es un curso interesantísimo, fantástico. Yo creo que a todos ustedes les va a encantar. Muchísimas gracias.